Y estamos nuevamente junto a ustedes, jueves, día de estreno de un nuevo capítulo de Con Ojo Clínico. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro programa. En el día de hoy vamos a estar hablando sobre las nuevas medidas, cómo va esto de la flexibilidad de las mascarillas, también qué pasa con los pasos fronterizos, de eso y más vamos a estar hablando con una académica de la Universidad de Talca. También vamos a hablar sobre el aborto, un tema importante a analizar. Vamos a estar conversando también con una especialista sobre este tema. Como siempre, recordarles a todas, a todos que ustedes pueden seguirnos en el 11.2 señal digital en la región metropolitana y también a lo largo de nuestro país. Hay distintas señales, por si está, por ejemplo, en el norte, en Copiapó, en La Serena, en Coquimbo, en el 2.2. Si está en Angol o también en Los Nogales, también en el 2.2. Si está en el extremo sur de nuestro país, en Punta Arenas, en el 7.2. Valparaíso, Rancagua, también Puerto Montt, en el 10.2. Siempre también en la señal de streaming en uchiletv.cl, también en nuestras redes sociales, en Instagram. Bueno, toda esa información está apareciendo en la pantalla, así que usted tome nota, papel y lápiz y anote ahí, ¿cierto?, nuestras redes sociales por si quieren comunicarse también con nosotros. De esta forma damos inicio a un nuevo programa, a un nuevo capítulo en Con Ojo Clínico. Y como ya es habitual, es costumbre en nuestro programa, el periodista Aldo Vidal nos preparó un resumen. En pocos minutitos él cuenta todo lo que ha pasado en la última semana en torno a la pandemia, así que los invito a revisar la siguiente información preparada por Aldo Vidal. Estos son algunos de los hechos más relevantes relacionados con la pandemia ocurridos durante los últimos días. En el ámbito internacional, China informó de la muerte de 10 personas por COVID en Shanghái por primera vez desde que el centro financiero entró en confinamiento a finales de marzo de 2022. En nuestro continente, Brasil anunció el fin de la emergencia sanitaria causada por el COVID-19. El Ministerio de Salud brasileño atribuyó la decisión a factores como la mejora del escenario epidemiológico, la campaña de vacunación y la eficacia del sistema público sanitario. De todas formas, afirmaron que permanecerán vigilantes y preparados. En Chile, los contagios de COVID-19 han disminuido un 30% en la última semana, según informó el Ministerio de Salud. La positividad a nivel nacional es de un 4,2%, mientras que en la región metropolitana es de un 4,9%. En cuanto a las fases, la región de Tarapacá y las comunas de Tocopilla y María Elena se encuentran ahora en impacto medio. Además, las autoridades de salud llamaron a ponerse al día con el esquema de vacunación contra el COVID. Y para iniciar nuestra primera entrevista de esta tarde nos acompaña Loreto Núñez. Ella es cirujano dentista de la Universidad de Chile, epidemióloga y académica del Departamento de Salud Pública de la Universidad de Talca. Profesora, ¿cómo está? Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, Maritza. Encantada de estar con ustedes. Profesora, partamos analizando primero en general, ¿cierto?, los últimos cambios que hemos tenido en torno a este plan, ¿cierto?, al sigamos cuidándonos paso a paso. Ya llevamos un par de días, ¿cierto?, aproximadamente unas 2 semanas con este nuevo plan del gobierno. Tenemos 3 fases, una fase, ¿cierto?, de bajo impacto, un impacto medio y también un alto impacto. ¿Cómo ha visto usted este plan, estos cambios que se anunciaron, ¿cierto?, y que ya están varios de ellos en marcha? Mira, yo creo que, bueno, es un cambio de nomenclatura, es algo más parecido como al semáforo, que es una forma que la ciudadanía es más fácil un poco, estamos más habituados, el rojo, el verde, el amarillo, es algo que uno lo lleva un poquitito más intuitivamente, le hace un poco más de sentido. En ese contexto creo que puede ser beneficioso tener estas 3 fases que son las que mayoritariamente nos rigen.
¿Y cómo hacemos que esta nueva fase, ¿cierto? Seguir cuidándonos, también se complemente con la realidad? Porque hoy día ya vemos, ¿cierto?, que en varias ciudades de nuestro país hay mayor movilidad. Este marzo muchos sentimos que ya se volvió con todo prácticamente, ¿cierto?, a la presencialidad, a los colegios, a los trabajos. ¿Cómo también hacer esta mezcla entre seguir cuidándonos, entre la pandemia que sigue entre nosotros y también esta nueva normalidad, ¿cierto? ¿Es posible generar este cruce, esta alianza, por así decirlo? Mira, lo que yo veo es que esta pseudo normalidad, claro, nos hemos movido y eso yo creo que ha sido muy positivo. Yo lo veo, hemos vuelto a la sala de clase, por ejemplo, nosotros en la academia tenemos los estudiantes acá con nosotros, estamos todos muy contentos de eso, tanto los estudiantes como nosotros, poder vernos, de poder hacer el aprendizaje de la mejor manera posible, pero esta normalidad no es del todo normalidad, porque dentro de la sala de clase nosotros usamos mascarilla, tenemos que abrir las ventanas, va a depender del horario, de la ubicación donde estemos, si nos va a dar frío o no, porque ahí de repente a mí me toca hacer una clase, por ejemplo, que nos da todo el viento y ya hay que ir abrigado, porque es muy temprano, a las 8:30, y tienen que ir abrigados, en la tarde no pasa nada, pero bueno, estamos, nos vemos los ojos, pero no nos vemos la boca, que es nuestra forma de comunicarnos, no nos ven la sonrisa los estudiantes. Cuando te hablan en clase, tú no sabes quién habla porque están cubiertos con la mascarilla, y bueno, estamos mucho mejor que antes cuando estábamos a distancia, pero tampoco estamos normales. Yo creo que dentro del confinamiento, de esta regla de usar, del uso de la mascarilla, lo estamos haciendo y debemos seguir haciéndolo en estos espacios cerrados que tenemos la posibilidad de compartir, de hablar, que es muy bueno que lo hagamos, pero que también en un contexto de cuidado. Y usted lo mencionaba, claro, dentro de los nuevos cambios, de las nuevas medidas de esta pandemia está esta flexibilización, ¿cierto? Si se cumplen ciertas condiciones de el uso de la mascarilla en espacios abiertos. ¿Cómo también informar a la comunidad de esto? Hay quienes hablan, ¿cierto?, y apuntan a la comunicación de riesgo también, a entregarle a las personas argumentos para explicarles, ¿cierto?, de por qué tienen que usar o no usar la mascarilla en determinado espacio. Exactamente, mira, a mí todo esto me recuerda mucho cuando partimos las restricciones para el tabaco, donde la gente no fumadora tenía que empoderarse un poco en exigir sus espacios libres del humo del tabaco. Eso no es fácil, no toda la gente lo puede hacer, está en igualdad de condiciones para exigirle un subalterno, no le puede exigir a su jefe que no fume en un espacio cerrado. Tampoco puede que haya jefatura en los espacios cerrados que sea más difícil resguardo de esas medidas de cuidado para todos. Porque en esto no es que yo me cuide sola, porque no me sirve cuidarme sola y me sirve que todos se cuiden. Aquí entonces tenemos un llamado a la acción comunitaria, al bien común, que nuestro modelo de sociedad nos aleja un poquitito de esta mirada colectiva del bienestar en general. Claro que sí, o sea, es parte también, incluso con el tema de la vacunación, se hizo bastante hincapié, salieron varias campañas, en el caso puntual, por ejemplo, de la Universidad de Chile, de que la vacunación era una protección comunitaria, ¿cierto? No solo por mí, sino que también por quienes me rodean. Le preguntaba esto del uso de mascarillas porque cómo también fiscalizamos, ¿no? Y que también se entienda de que no es que ya no usemos mascarillas, sino que solamente en espacios abiertos, ¿cierto?, con más de 1 metro de distancia. ¿Cómo hacer también de que la gente entienda que tiene que seguir andando, ¿cierto?, con su mascarilla y que si se cumplen ciertas condiciones puede sacarse este implemento que de tanta importancia, ¿no?, tan vital para el control de la pandemia, de los nuevos contagios? Sí, yo creo que, bueno, a mí ahí se me sale la deformación profesional de dentista en el sentido que, claro, cuando uno está fuera de la casa debería tener su cepillo de dientes, la pasta de dientes en la cartera, entonces tenemos que tener en la cartera, en la mochila, en el bolso, lo que sea que usemos, una bolsita para la mascarilla, para mascarillas limpias, para mascarillas sucias, que tú la estás usando, porque como ahora la podemos sacar en los espacios abiertos, yo creo que eso es cómodo. Por ejemplo, nosotros salimos a recreo en la universidad y es bueno ir a un espacio abierto donde tú estés segura que puedes mantener un espacio mayor de 1 metro entre una persona y otra y puedes sacarte la mascarilla y mirarte a la cara con tus estudiantes, es súper valioso, ¿no? Pero claro, eso tenemos que ver la seguridad que nosotros tengamos este espacio abierto. Si yo me toca ir a una feria
Y uno depende de esta feria al aire libre, que uno sabe de repente cuando tú pasas tocándote el hombro con las personas, tienes que usar mascarilla. Si nosotros nos medimos el brazo, yo me medí el brazo para saber cuánto es mi espacio entre una persona y otra. A mí me cuesta calcular las distancias. Entonces, 1 metro entre una persona y otra mi brazo mide como 60 centímetros, yo soy de brazo largo. Entonces, si uno estira el brazo, no debería tocar a nadie, y si alguien con el brazo estirado, más o menos tampoco debería tocarte. Ahí estamos más que seguros que estamos en un espacio adecuado para estar protegidos en este sentido. Claro que sí, hay que, como dice usted, ¿cierto? Muy buen consejo andar trayendo en una bolsita, ¿cierto? Mascarillas de recambio, sobre todo de repente cuando hace un poquito más de calor, que se pueden humedecer y pierden, ¿cierto?, su efectividad. Hablemos también de otros anuncios que se hicieron, por ejemplo, el tema de las fronteras, que se libere también ese aspecto. Hay mucha gente que está viajando, ¿cierto? Hay ciertas medidas que se están tomando. ¿Le parece también una medida acorde a esta nueva normalidad que estamos viviendo? Mira, bueno, yo creo que todas estas medidas, me imagino que la autoridad sanitaria las monitorea porque van a depender, y bueno, y las fases también están así, van a depender de la situación en las que nos encontremos, porque esto hemos visto con estos 2 años de pandemia lo cambiante que ha sido. En el último tiempo hemos tenido como una cierta tranquilidad porque no tenemos variantes de preocupación, la ocupación de cama eh, está en una situación que no es de riesgo, tenemos una alta población con vacuna, con dosis de refuerzo, entonces estamos como en un buen escenario desde esa perspectiva. Hay que considerar que existe un porcentaje de la población que no está vacunado, y esas personas no vacunadas corren el mismo riesgo que al inicio de la pandemia de tener enfermedades graves. ¿Ya? Eso hay que tenerlo súper claro, y yo creo que cada uno en su familia sabe quiénes no están vacunados y tiene sus preocupaciones, y bueno, y no los puedes obligar, ¿no? Pero sí hay ciertas restricciones que impone la autoridad con el pase de movilidad que limita la movilidad de estas personas o de asistir a ciertos lugares, que bueno, que de alguna manera también protege, resguardando que puedan estar infectados, que se puedan enfermar en condiciones donde hay mayor población, ¿no? Porque la gente que tiene la vacuna y tiene sus dosis de refuerzo, si bien puede contraer la enfermedad de todas maneras, se ve que es, en general, hay excepciones, es una enfermedad mucho menos grave. Así es. ¿Es posible, profesora, hacer una proyección de lo que pueda pasar en los próximos meses puntualmente con nuestro país? Viene, cierto, la temporada de invierno, ya se han puesto también las alertas con respecto a virus estacionales que van a estar más presentes quizás que otros años. ¿Cómo también mirar la realidad internacional, que también va adelantada, cierto, a lo que podría suceder acá? ¿Es posible hacer una proyección? ¿Cuáles son las estimaciones que tiene usted frente a la situación que tenemos en nuestro país? Bueno, nosotros tenemos, como yo digo, un poco de suerte en realidad, porque vemos lo que está pasando en el hemisferio norte y cómo eso se puede trasladar a nuestro país, porque ellos parten antes mirando, pero todo esto también es bien variable, porque depende, como decíamos, de la vacunación, de qué tipo de vacuna tiene la población también, cuáles son. Nosotros tenemos una situación como país bien especial en cuanto a los esquemas de vacunación. Tenemos varios tipos de vacunas. Nosotros ahora en un proyecto colaborativo estamos prontos a publicar las distintas inmunidades que tienen la población, una muestra poblacional que es representativa de Santiago, La Serena y Talca, de cómo es la inmunidad de estas personas con los distintos esquemas, y aquellas también que no tienen vacuna y que solo tienen una enfermedad, lo que uno le llama inmunidad natural, ¿no? Entonces vemos las diferencias que hay entre los anticuerpos en esas condiciones. Y volviendo como a tu pregunta, la verdad que hay que tener una conducta expectante. Por ahora no tenemos una variante de preocupación, tenemos una situación adecuada en cuanto a la ocupación de cama, eh, y bueno, el problema es que estamos entrando en invierno es mucho más difícil mantener los espacios abiertos y ventilados, pero eso requiere que
hay que andar más abrigado en la sala de clase y tener este aire, esta ventilación no implica solamente tener una ventana abierta, tienes que fijarte que exista una corriente de aire para que sea efectivo. Eso va a ser más desafiante en el invierno, sin duda, pero creo que si seguimos esas indicaciones, además vamos a poder evitar contraer otro tipo de enfermedades que son clásicas de esta época de invierno, que es porque como están los ambientes más cerrados, tienden a hacer más fácil la transmisión, pero nosotros ya llevamos harto tiempo con el uso de la mascarilla, con todas estas limitaciones que tuvimos, que bajó muchísimo la circulación de otros virus. Ahora no lo tenemos así en esas condiciones iniciales porque hay mayor movilidad, la gente está viajando más, está saliendo, y bueno, y eso tiene riesgo, pero en la medida que uno pueda ir midiendo y tomando las medidas acorde a la realidad, según la evidencia que se vaya recolectando, yo creo que eh, hay que observarlo. No es algo que uno diga, ya, vamos a tomar esta medida y aquí nos olvidamos y seguimos sin mirar lo que pasa. No creo que sea conveniente hacerlo así. Me imagino que no va a ser así, obviamente, por algo se monitorea. Esto es lo que nosotros en salud llamamos vigilancia epidemiológica, que tenemos que ver y vigilar cómo se mueve y cómo se produce la enfermedad en la población. Claro, se lo preguntaba porque nosotros, por ejemplo, vemos que en China, los últimos días, las últimas semanas, se han registrado también varias muertes, ciertos fallecimientos por COVID. Entonces uno podría plantear la pregunta si podríamos tener también un rebrote en invierno acá en nuestro país. ¿Es tan posible o va de la mano, cierto, de las medidas que todos tomemos y también de los planteamientos que hagan desde el gobierno? Bueno, y va a depender de cómo esté la tasa de vacunación de la población. Nosotros no sabemos que los esquemas de vacunación, nosotros en Chile tenemos esquemas de vacunación bien variados. Iniciamos casi la mayoría de la población con eh, CoronaVac, y después con los refuerzos hemos tenido AstraZeneca, hemos tenido Pfizer, y la verdad que esa mezcla hemos visto que los que han recibido Pfizer tienen una mejor inmunidad, por ejemplo, que el refuerzo, ¿no? No es que con esta vacuna genera una buena inmunidad, ¿no? El refuerzo es muy positivo para poder mantener tu inmunidad a un nivel aceptable que te permita limitar el daño que puede hacer el contacto con el virus. Claro, y cuán importante es también, profesora, ir aplicándose las dosis de refuerzo. Todo parece indicar que vamos a tener, y lo decían también algunos especialistas, quizás algo parecido a lo que hacemos hoy con la influenza, ¿cierto? Dosis anuales para el virus el coronavirus, ¿cierto? ¿Cuán importante es seguir colocándose estas dosis de refuerzo, no dejarlo hasta la tercera en caso de tener, ¿cierto?, las dos primeras dosis y luego una primera de refuerzo o la segunda de refuerzo? ¿Cuán importante es seguir con este plan de vacunación? Mira, lo que se ha visto es que la inmunidad decrece a los 6 meses, y ahí, claro, y cuando uno ve los estudios, hay que tener súper claro que, claro, imagínate, se estudian 100 personas y lo que uno tiene es como un promedio de lo que encontró en esas 100 personas. Entonces, en todos estos estudios de intervención hay gente que se beneficia mucho, hay gente que se beneficia poquito y hay gente que está ahí en la mitad. Entonces, lo que nosotros vemos es que hay gente que tiene buena inmunidad, hay otros que tienen medio y otros que tienen muy bajo. Entonces tú no sabes cuál es tu situación, y nosotros a los 6 meses se ve que en general hay un descenso de la inmunidad, por lo tanto deberías ponerte tu vacuna, porque ya dejaste de estar protegida eh, como cuando estabas recién vacunado, ¿no? Entonces no te conviene tomar los riesgos, menos ahora en el invierno, que la probabilidad, aumenta esta probabilidad que tú puedas enfermarte por el hacinamiento, porque están los espacios menos ventilados, porque hay situaciones en que es súper difícil estar, imposible, por ejemplo, a la gente que toma la locomoción colectiva, el metro, no puedes estar a más de 1 metro o a 1 metro de una persona. Entonces tienes que usar una mascarilla, tienes que saber cuánto dura la mascarilla que tú usas para poder cambiarla, disponerla de manera adecuada, botarla, desecharla de manera adecuada y tener algo de reemplazo para que te ayude en que sea efectivo, ¿no?
Y sobre ese punto sería bueno también recordarle a quienes nos siguen, ¿cierto?, hasta ahora en nuestro programa, cuáles son las mascarillas que hay que utilizar, ¿cierto? Hay quienes usan de tela, pero eso al parecer no son tan efectivas. Si pudiéramos, profesora, también recordar y entregar recomendaciones frente al uso particular de la mascarilla, ¿cuáles son mejores, cuáles tenemos que usar? Mira, eso es bien difícil porque en realidad hay que comprarla. Entonces, no toda la gente tiene la misma posibilidad de comprar la calidad de las vacunas. Primero, trata de que tu vacuna sea, perdón, de que tu mascarilla sea certificada. Yo he visto en ferias que venden vacunas, o sea, perdón, mascarillas certificadas, ¿no? Y esperaríamos que eso que estuviera legalmente certificada, ¿cierto? Por ejemplo, las mascarillas de 3 pliegues duran más o menos entre 2 y 3 horas, ¿ya? Entonces va a depender cuál es tu tiempo de si la usas solo arriba de la micro, si tienes que caminar y ya no la tienes que usar mientras caminas, pero si si vas a trabajar en la feria y vas a estar muy cerca de la gente, tienes que usarla todo el día, ver cuál te sirve y usarla, y usarla bien. Que te tape la nariz, que te tape la boca, que no existan espacios entre medio. Y ahora como es de invierno, no te da tanto calor, por lo menos es más aliviado que lo que vivimos en el verano, que era desafiante salir en pleno verano con la mascarilla. ¿Ya? Lo que se ha visto que las de tela no son muy efectivas, ¿no? Hay gente que también usa doble, una de 3 pliegues y una de tela, por lo tanto, hay que tratar de usar la mascarilla que usted pueda comprar y que esté certificada. Así es. Lo importante es usar mascarilla, ¿cierto? Mantener el uso, sobre todo si está, como lo decíamos, ¿cierto? Transporte público, espacio cerrado, con aglomeración de personas, ¿cierto? Y solo poder ya retirarla en caso que esté en un espacio abierto o que haya más de 1 metro de distancia con otras personas. Le queremos agradecer, profesora, por estos minutitos, por ser parte de nuestra compañía hoy día en Con Ojo Clínico. Que le vaya muy bien. Muchísimas gracias. Gracias, Maritza, gracias a la audiencia, que estén muy bien y hay que seguir cuidándose. Así es, a seguir cuidándose. Chao, chao. Chao. Y en nuestra sección Con Ojo de Especialista tenemos un nuevo ciclo. Habíamos estado hablando hace algunos días, algunas semanas, ¿cierto?, con la académica de la Escuela de Salud Pública, Olga Toro. Ahora es el espacio, es el tiempo del profesor Luis Espinosa. Él es neurólogo de Vida Íntegra. Él nos va a hablar sobre y nos va a ayudar a responder la pregunta: ¿qué hacer si se tiene insomnio recurrente? ¿Qué pasa si no podemos dormir? Bueno, de eso nos explica el especialista Luis Espinosa. Lo que se debe hacer es, primero, ordenar, hacer consistente tu vida, ordenar tu hábito de sueño. Acostarse 1 hora, levantarse 1 hora, no tomar siestas, evitar las comidas copiosas durante la noche, evitar consumir alcohol, evitar el café. El ejercicio es bueno, pero se tiene que hacer en la mañana o en la primera mitad de la tarde, no en la noche, porque se activa uno. Aumenta el calor corporal, no es una buena idea. Es importante que el lugar donde uno esté al dormir sea un lugar adecuado, que tenga una habitación ordenada, a una temperatura adecuada, que esté en un lugar oscuro, y ojalá, yo sé que es difícil, pero tratar de evitar esta dictadura de las pantallas, de la televisión, del celular o de la palma, de lo que sea, ¿ya? Ordenando eso, en general, el insomnio disminuye. En caso de que esto persista, visitar a un médico porque puede haber otros trastornos, enfermedades psiquiátricas, enfermedades metabólicas, con diabetes, neuropatía, bien inquieta, hay gente que se ahoga en la noche y tiene apnea de sueño, que es muy gordita, que tiene episodios de apnea y eso le hace que se despierte en la noche.
Y con esta interesante información, con nuestra sección con Ojo de Especialista, los queremos invitar a que se separen de nuestra sintonía, pero muy cortito de nuestro programa, porque nosotros vamos a hacer una pequeña pausa y a la vuelta vamos a seguir con otra interesante entrevista en nuestro programa con Ojo Clínico. No se separe, ya regresamos, esperen unos minutitos. Y estamos ya de regreso en nuestro programa con Ojo Clínico. Antes de ir a la siguiente entrevista, el periodista también Francisco Contreras nos preparó una interesante nota que resume, nos introduce a lo que vamos a abordar con la siguiente especialista. Lo invito a revisar el siguiente material. En septiembre del 2017 fue promulgada la ley número 21.030, que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en 3 causales: peligro para la vida de la mujer, inviabilidad fetal de carácter letal, embarazo por violación. En esta última causal, en las niñas menores de 14 años, la interrupción puede realizarse siempre que no hayan transcurrido más de 14 semanas. En el caso de las mayores de 14 años, la ley establece como plazo para esta causal que no hayan transcurrido más de 12 semanas de gestación. Según las últimas cifras, dentro de los 1.269 médicos obstetras del sistema público que pueden interrumpir embarazos, 599 son objetores de conciencia en el caso de violación, es decir, el 47%. La cifra es menor en los casos de inviabilidad fetal, baja a 337, un 26%, y a 263, un 18% ante riesgo materno. Entre 2020 y 2021, 40 mujeres fueron trasladadas entre servicios de salud para un procedimiento de aborto, tras certificar que su gestación estaba dentro de las 3 causales. De aquellas, 8 fueron por falta de funcionarios disponibles para el procedimiento, mientras que el resto fue por la complejidad en el manejo clínico de las pacientes. Y luego de esa nota, cierto, que nos preparó Francisco Contreras, usted ya está viendo en pantalla nuestra siguiente invitada. Ella es Adela Montero, médico cirujano, ginecobstetra, ginecólogo infanto-juvenil y directora del Centro de Medicina Reproductiva y Desarrollo Integral del Adolescente de la Universidad de Chile. También es profesora titular de este mismo plantel. ¿Cómo está, profesora? Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Tenemos harto para analizar, ¿cierto? Hay un paper que usted publicó hace poquito, pero de eso también vamos a ir hablando más adelante. Lo primero, preguntarle cuál es su evaluación frente a la ley 21.030, ¿cierto? Que plantea, ¿cierto? Y que norma el aborto en 3 causales. Bueno, primero que nada, reitero mis agradecimientos para participar en estas instancias que permiten difundir el conocimiento a la comunidad. Yo quisiera señalar también que las opiniones que yo vierta en esta entrevista van a ser a título personal y a raíz de las investigaciones que hemos realizado en esta materia. Respecto de la ley 21.030 que se promulgó recién en septiembre del año 2017, la verdad es que si bien es un avance en materia de el respeto de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y las personas gestantes, a mi juicio todavía es insuficiente, porque como bien señala la ley, solo se permite la interrupción del embarazo en 3 causales específicas: cuando hay riesgo vital para la mujer o la persona gestante, cuando el embarazo hay un embrión o feto con una malformación congénita o cromosómica letal, incompatible con la vida extrauterina, y cuando el embarazo es consecuencia de una violación. En esta última causal, la ley establece límites a la edad gestacional, de 14 semanas para las personas menores de 14 años y 12 semanas para mayores de 14. Entonces ya vemos que un primer límite que establece la ley. Es decir, las mujeres que están fuera de esa edad gestacional no pueden acceder a la interrupción del embarazo por esta causal. Y también la ley es bastante restrictiva y uno al revisarla se va dando cuenta de algunas situaciones
que están explicitadas en la ley y que han provocado ciertas situaciones complejas, por ejemplo, en la implementación. En la práctica, ¿cómo se está llevando a cabo esto? Por ejemplo, en el caso de una mujer que sufre una violación, una situación muy, muy dolorosa, ¿cierto? Físicamente, emocionalmente, ¿cómo ella puede recurrir? ¿Tiene que ir a un hospital, poner una denuncia? ¿Cómo esto se lleva a cabo, ¿cierto? En el día a día, ¿cómo funciona en el fondo el sistema? Si es que está funcionando bien o no. Lo que nosotros, bueno, la ley establece que la implementación de la ley tiene que ser en las instituciones públicas y en las instituciones privadas. Sin embargo, hay algunas instituciones que se declararon objetoras de conciencia, por lo tanto no brindan esta prestación de salud. Y la mujer que está lamentablemente en la causal de un embarazo como consecuencia de una de las violencias más tremendas que podemos sufrir las mujeres, que es la violación, habitualmente lo que hacen es que son derivadas al servicio de urgencia o consultan directamente en el servicio de urgencia. Muy probablemente porque como hay límites para la edad gestacional, entonces la atención tiene que ser lo más expedita posible. Ahí entonces se echa a andar el proceso de la constitución de la causal. Para que se constituya la causal de un embarazo por violación, no es necesario que la mujer o la persona gestante haya hecho la denuncia previamente. Es decir, si no ha hecho la denuncia y se constata que esto corresponde a un embarazo como consecuencia de violación, entra igualmente a lo que establece la ley, a que se le brinde la prestación. Y no olvidemos que no es que todas las mujeres vayan a querer interrumpir el embarazo, ¿eh? La ley establece que es mediando la voluntad de la mujer, la persona puede decidir interrumpir o puede decidir continuar con el embarazo. Y también puede decidir si acepta o no el acompañamiento psicosocial que la ley ha establecido para cualquiera de las tres causas. Frente al tema comunicacional o a la información que se ha entregado desde la promulgación de esta ley hace ya un par de años, ¿siente usted que falta entregar más información, mayor educación frente a esta posibilidad, ¿cierto?, de el aborto en tres causales, en las que usted misma señalaba hace algunos minutos, ¿cierto? ¿Cómo evalúa este punto, puntualmente lo que tiene que ver con la información que tenemos a mano, ¿cierto? Sí, mira, nosotros estamos desarrollando un proyecto Fondes Irregular justamente sobre cómo ha sido la implementación de la ley desde que se promulgó. Y lo que ha aparecido preliminarmente en la fase cualitativa de entrevistando a funcionarios y funcionarias de los establecimientos de salud, principalmente públicos, lo que aparece es que las capacitaciones fueron realizadas principalmente al inicio de cuando recién se promulgó la ley, y que posteriormente se suspendieron estas capacitaciones, probablemente debido al efecto pandemia, ¿ya? Pero que también las capacitaciones fueron a personas estratégicas, por ejemplo, a quienes estaban directamente relacionados con la interrupción voluntaria del embarazo, y no se hicieron como capacitaciones más masivas a todo el equipo de salud. Y eso es muy importante porque cuando uno capacita, sobre todo en una ley de estas características, todo el personal debería estar en conocimiento de qué es lo que implica la ley. Porque en relación al tema del aborto y la interrupción del embarazo hay mucho estigma en la población y esa estigmatización también se traspasa a los funcionarios que trabajamos en los establecimientos de salud. Entonces, respecto a la difusión de la ley, lo que se ha observado igualmente es que las mujeres cuando consultan por X motivo, ya sea la atención primaria o en otro nivel de atención, la mayoría no conoce la ley. Y si tú no conoces la ley, mal puedes hacer valer tus derechos, ¿no? Entonces depende de lo que le informe el funcionario o funcionaria de esta situación. Ahora, hay mujeres que por redes, porque tienen otras redes, ya están más empoderadas y saben entonces en qué consiste la ley y que tendrían derecho a acceder a la interrupción del embarazo y al programa de acompañamiento que la ley establece. Pero lo que nosotros hemos observado de las entrevistas que hemos realizado es que la mayoría de las mujeres no conocen la ley.
Entonces sería un buen desafío también, ¿cierto?, tomar este punto que es vital, ¿no? Que se informe, que se entregue, ¿cierto?, que se eduque también a la población, tanto a hombres como a mujeres. Usted hablaba de esta investigación que están trabajando, ¿cierto?, y recientemente también publicó un paper que paso a leer el titular: Prevalencia y características de objetores de conciencia, la ley 21.030 en instituciones públicas. Si pudiera también contarnos un poquito con respecto a eso, qué se ha visto, ¿cierto?, en instituciones estatales, públicas de nuestro país. Ya, este proyecto que yo te mencionaba tiene dos etapas. Una que era la etapa cuantitativa de capturar datos cuantitativos, fundamentalmente a través de ley de transparencia o por la información que estaba disponible en la página web institucional del Ministerio de Salud. Quiero señalar que nosotros hicimos la solicitud por ley de transparencia a todos los establecimientos de salud públicos y fue muy difícil obtener la información. La información no la obtuvimos de todas las instituciones, y cuando nosotros además solicitábamos como los antecedentes sociodemográficos de quiénes son objetores de conciencia, eso fue más difícil de obtener todavía. De lo que nosotros logramos entonces obtener, la principal motivo por la cual se objeta en conciencia es justamente la causal número 3, del embarazo por violación, ¿ya? Y también, aun cuando en menor proporción, hay objetores de conciencia en la causal 1, en la causal 2 y en todas las causales. Ahora, si nosotros desglosamos por causal, cuando se discutió el proyecto de ley, se decía que en la causal 1, es decir, el riesgo vital de la mujer, no era necesario legislar porque eso era lo que se hacía, se interrumpía el embarazo y era la lex artis. Lo que la ley estableció es que la mujer tiene que meter la voluntad de la mujer para tomar la decisión. No es que el equipo médico tome la decisión por ella. Entonces, primera cosa que hay que resaltar. Entonces, si uno piensa, si esto estaba dentro de la lex artis, ¿por qué hay objetores de conciencia en la causal 1? Esa es una interrogante que nosotros nos planteamos, ¿ya? En la causal 2, bueno, ahí los argumentos pueden ser variados. Nosotros la verdad es que con esa información cuantitativa no podemos llegar a la argumentación de por qué están objetando en conciencia. Y en la causal 3, básicamente creemos que son los mismos discursos que se replican cuando se estuvo también discutiendo el proyecto de ley, en que se asumía que las mujeres íbamos a inventar una violación para poder acceder a la interrupción del embarazo. Bueno, yo tengo colegas que a mí me han dicho, pero yo ¿cómo voy a estar seguro de que esto es una violación? Y la verdad es que ese no es nuestro rol como funcionarios, como funcionarios de salud. En lo personal, yo esto de la objeción de conciencia lo he pensado muchísimo y considero de que cuando nosotros somos funcionarios de establecimientos de salud públicos, deberíamos estar alineados con las políticas públicas del país, con las prestaciones que han sido respaldadas por ley en el país. No olvidemos que en Chile hubo aborto terapéutico hasta el año 89, hasta septiembre del 89, fecha en que la dictadura cívico-militar, a través de una ley que promulgó sin la existencia de un congreso, derogó el aborto terapéutico. Y pasaron desde el año 89 hasta el 2017 para que se pudiera entonces regular al menos la interrupción voluntaria en estas 3 causales específicas. Entonces, el tema de la objeción de conciencia es un tema complejo que limita el ejercicio de derechos de las mujeres que están accediendo a estas instituciones de salud públicas. Nosotros no tenemos el detalle, pero por ejemplo, no tenemos que olvidar que también hay instituciones de salud que se han acogido a esta objeción de conciencia institucional. Por lo tanto, esas mujeres no pueden acceder a esas instituciones. Ustedes pueden ingresar a la página del ministerio, pueden observar ahí, corroborar qué instituciones han declarado objetoras de conciencia. Entonces, como les decía, es un tema complejo. Profesora. Discutir más profundamente.
Para aportar, revisando información, ¿cierto? Publicada en la revista chilena de obstetricia y ginecología frente a este material, ¿cierto?, que usted está mencionando, algunos de los resultados, dice acá, en 57 hospitales se observa una mayor frecuencia de objetores de conciencia en causal 3. En 443 objetores la mediana de edad fue de 43 años, 64,8% mujeres, 87,4% de nacionalidad chilena. En las zonas centro-sur del país se concentra la mayor proporción de hospitales con más de un 50% de objetores. Algunos de los resultados, ¿cierto? Y también ahí se plantea que parte de las dificultades y de las conclusiones es justamente esta dificultad para obtener información, lo que obviamente impide también conocer a cabalidad la magnitud de la objeción de conciencia frente a la realidad misma, la implementación de esta ley, ¿no? Importante, un punto bien complejo y bien importante también. Sí, mira, yo quería precisar que el porcentaje de mujeres, ahí hay que leerlo con cuidado. ¿Por qué? Porque la objeción de conciencia, la ley la establece para el médico que es requerido para realizar la interrupción. Pero también se amplió la objeción de conciencia para los profesionales no médicos que estén al interior del pabellón quirúrgico y también para funcionarios que realizan funciones técnicas, como los técnicos de enfermería de nivel superior y otros técnicos que también están al interior del pabellón. Entonces, hay profesiones que son más feminizadas, ¿ya? Eso es así. O sea, por ejemplo, profesiones no médicas en que la mayoría de las personas son mujeres. Entonces, por eso que da un mayor porcentaje de mujeres, ¿ya? Pero no hay que leerlo como, no hay como decir que las mujeres objetan más en conciencia. No sé si se entiende ese punto, ¿ya? Sino que es porque como hay profesiones que hay mayor cantidad de mujeres, aparece ese porcentaje. Ahora igual uno pensaría, y esto, como les digo, una opinión personal, que uno como mujer debería al menos tener como más empatía respecto a lo que significa una gestación en estas tres causales, y por lo tanto por las cuales la mujer accede o tiene derecho a poder acceder a una interrupción de este embarazo, como también les dije al principio, tiene derecho a continuar con la gestación. No es que todas las mujeres se las vaya a obligar a interrumpir el embarazo, pero lo que sí también tienen acceso es a este programa de acompañamiento. Bueno, como te decía, el tema de los objetores de conciencia es complejo, sobre todo en las instituciones públicas, y nosotros lo que hemos observado es que muy probablemente la objeción de conciencia no se ha transformado en un problema grave. ¿Por qué? Porque han habido muy pocos casos de interrupción voluntaria del embarazo, especialmente en la causal 3, y porque se han tenido que readecuar las funciones de los equipos para que, por ejemplo, en los turnos haya siempre un profesional médico que no sea objetor de conciencia, ¿ya? O para que en el pabellón quirúrgico, cuando se va a realizar una interrupción, no haya objetores de conciencia que pudieran entrabar el proceso. Pero yo me pregunto, ¿qué pasaría si realmente hubiesen habido los casos que se proyectaron? Se proyectaban alrededor de 2.500 casos al año, en general, en las tres causales. Y respecto a la causal 3, por estimaciones que se hicieron en base a las denuncias, a la prevalencia de la violencia sexual en las mujeres, etcétera, se estimaban alrededor de 2.000 casos al año. Y fíjense que en 3 años, 2018, 2019 y 2020, en total han habido alrededor de 2.200 casos. O sea, cifra muy inferior a lo que se había estimado. Y respecto a la causal 3, en esos 3 años han habido alrededor de 400 casos. O sea, una cantidad ínfima. Entonces, probablemente por eso la objeción de conciencia no se ha manifestado en su real magnitud. La proyección y la realidad ha sido distinta. Quizás hay también, pueden haber distintos factores, ¿no? También venimos de 2 años bien atípicos, ¿no? Para la humanidad completa, como es con la pandemia. Profesora, la quiero llevar también a lo que ha pasado en las últimas semanas en la convención, ¿cierto? Se aprobó una norma que justamente apunta hacia los derechos sexuales y reproductivos también, y que consagra la interrupción del embarazo como un derecho. ¿Cómo ve también usted
importante que se plantee estos temas en esta nueva Carta Magna. Falta todavía por involucrar otras aristas. ¿Cuál es el análisis también que se hace de algo que pasó hace poquitos días también? Yo creo que en la Constitución tiene que quedar como algo amplio, ¿ya? Creo que el tema de la interrupción en 3 causales es insuficiente. Si nosotros queremos prevenir el aborto inseguro o el aborto en condiciones ilegales, es necesario abrir, ¿ya? Porque las mujeres van a seguir accediendo a interrupciones del embarazo en condiciones inseguras. Es verdad que a raíz del avance de la tecnología y con los nuevos métodos que se utilizan para interrumpir el embarazo, no se ven estos abortos sépticos que veíamos cuando yo, por ejemplo, estaba haciendo mi formación como médica. Pero no olvidemos que las mujeres se tienen que exponer a recurrir a situaciones clandestinas y que además si llegaran a tener alguna complicación, por el solo hecho del temor de que puedan ser denunciadas en los servicios de salud por estar fuera de estas 3 causales, puede que retarde la consulta de una eventual complicación, ¿ya? Entonces, no olvidemos que eso puede ocurrir. Mi opinión personal es que debiera haber que la Constitución debiera permitir entonces que la mujer y las personas gestantes puedan interrumpir el embarazo para no tener que recurrir a fuera de las 3 causales. Es un tema que obviamente va a seguir en debate, ¿cierto? Como decía usted, claro, la ley, ¿cierto?, norma en estas 3 causales, pero sigue existiendo el aborto en nuestro país de manera clandestina, muchas veces recurriendo a las amigas, a las redes de apoyo, a la familia o también de forma solitaria, ¿cierto?, sin la pareja. Hay múltiples factores, es una situación que tiene que ser, ¿cierto?, normada también, esto a título personal, ¿cierto?, y la libertad de las mujeres sobre también su cuerpo. Hay una consulta también que nos llega a través de redes sociales, porque también está bien activa, ¿cierto?, nuestra comunidad en Conojo Clínico, y nos hace una consulta que nos preguntan, dice, profesora, ¿cómo avanzar? Esto tiene también relación, ¿cierto?, con lo que estamos hablando, ¿cómo avanzar en cobertura de salud, puntualmente ginecológica, también en comunidades migrantes, ¿cierto? Cuando también tenemos un alto porcentaje de personas que llegan a nuestro país desde otras latitudes. ¿Cómo avanzar en esta cobertura de salud pensando justamente en esta parte de la población? Bueno, yo entiendo que el Estado de Chile es responsable de la salud de todas las personas que habitan en un momento determinado en nuestro territorio, independiente de su condición migratoria, independiente de si están con una condición legal o no. O sea, esas personas, por el solo hecho de estar en nuestro territorio, tienen derecho a recibir una atención de salud y una atención de salud también digna y de calidad. Somos seres humanos, somos personas que tenemos ese derecho. Entonces, por supuesto que tienen que acceder a los servicios de atención en salud sexual y reproductiva. El tema es que desde las propias personas hay limitantes. Porque si yo estoy en una situación ilegal y no sé que tengo derecho a acceder a esta prestación de salud por el solo hecho de estar en este territorio, no voy a acudir, no voy a solicitar la atención, ¿ya? Entonces, eso es algo que también hay que difundir, ¿no? Así, y es parte también del objetivo que tiene nuestro programa, ¿cierto?, de poner también estos temas sobre la mesa. Se nos pasó volando esta parte del programa. Profesora, le queremos agradecer por estos minutitos. Solo a modo de cierre, ¿cierto?, alguna idea fuerza que usted también quiera recalcar frente a la importancia, ¿cierto?, de hablar de estos temas, de generar, ¿cierto?, también espacios de educación, de información, entregarle las herramientas a todas, a todos, ¿cierto?, para enfrentar una situación como lo es, ¿cierto?, el aborto. Bueno, yo como médica he vivido situaciones complejas de ver mujeres que incluso de haber visto una mujer fallecer por complicaciones de un aborto inseguro. Eso a mí me ha marcado profundamente y es lo que me ha motivado a introducirme en esta temática y a difundir esto. Creo que el tema del aborto es un tema que está estigmatizado, que tiene mucha carga valórica, por lo tanto es algo que hay que conversar al interior de nuestra sociedad. Por eso yo valoro mucho estos espacios donde al menos se pueda hablar del tema.
Incluso hubo un tiempo en que no se podía pronunciar la palabra aborto si es que no se presentaba un conflicto mayor entre las personas. Tenemos que aprender a dialogar, aprender a escuchar. Pero creo que hay condiciones en que uno no puede transar, como es el acceso de las mujeres y de las personas gestantes a la interrupción del embarazo en condiciones legales, con una atención que sea de calidad y una atención digna para todos y todas. Ahí está, profesora. Muchísimas gracias por estos minutitos. Que le vaya muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Yo feliz de participar. La vamos a invitar de nuevo. Que esté bien. Chao, chao. Gracias. Adiós. Y en nuestra sección, el dato de utilidad de esta semana tiene que ver con la actualización de su domicilio electoral. Bueno, ya todos sabemos, ¿cierto?, que el próximo 4 de septiembre es el plebiscito para aprobar o rechazar, ¿cierto?, esta nueva Carta Magna, esta nueva Constitución. La votación es obligatoria, ¿cierto?, va a ser el 4 de septiembre y por eso es importante también actualizar su domicilio si es que actualmente, ¿cierto?, está lejos de su domicilio electoral. Para hacer un cambio, por ejemplo, de domicilio electoral, bueno, hay que ingresar al sitio del servicio electoral del CERVEL, es www.cambiodomicilio.cervel.cl. Está apareciendo ahí en la pantalla para que ustedes puedan ingresar. Ahí, ¿cierto? Inician sesión con la clave única, ¿cierto? Y también con nuestro RUT. Ingresan esos datos y ahí van a poder solicitar, ¿cierto?, el cambio de domicilio electoral para poder hacer entonces esta modificación para cambiar, ¿cierto?, su domicilio en caso de que quisiera realizarlo y poder entonces participar de esta votación que es muy, muy importante y es obligatoria para ver si rechazamos o aprobamos esta nueva Carta Magna, esta nueva Constitución. Ahí está entonces la información. Este es el dato de utilidad de esta semana en Conojo Clínico. Y ya estamos llegando al final de nuestro programa. Como siempre, agradecerles a todas, a todos por ser parte de esta comunidad que hacemos semana a semana en Conojo Clínico. Estuvimos hablando de dos temas bien interesantes, analizando, ¿cierto?, los cambios en torno a sigamos cuidándonos, el plan paso a paso, ¿cierto?, los cambios que se anunciaron y que ya llevan un par de días, ¿cierto?, en vigencia, como por ejemplo la flexibilización del uso de mascarillas. Recuerde, solo en espacios abiertos puede usted quitarse la mascarilla, pero si está en el transporte público, si va, ¿cierto?, en el bus de Transantiago, si está en el metro, si está en alguna feria y aglomeración de personas, tiene que mantener el uso de su mascarilla. Es obligatorio. En una segunda parte también hablamos sobre un tema bien importante, años de discusión, ¿cierto?, lo que tiene en relación con el aborto. Estuvimos analizando esto con la académica Adela Montero. De eso estuvimos hablando hoy día. Como siempre, agradecerles. Nos reencontramos nosotros la próxima semana con invitadas, con invitados, con datos de utilidad y también con información de especialistas. Usted siga siempre en la compañía de Chile TV. Que esté muy bien. Muy buenas tardes.